Albertina Peterbach está en línea. Albertina, buen día, ¿cómo te va? Hola José Luis, buen día a todos en Mar del Plata. Gracias, muy, muy amable. El otro día, bueno, siguiendo tus expresiones en tu cuenta de Twitter, vos ponías en foco algunas cuestiones que están pasando en el planeta, digamos, y que son escasamente citadas en los medios occidentales, ni que hablar en Argentina, donde por lo menos el set de medios de la capital federal que juega de medios nacionales tiene una mirada a veces tan limitada que yo suelo llamar los medios barriales, ¿no? Este, Porque la verdad que nosotros, por supuesto, tenemos los dramas que tenemos y las situaciones que tenemos, pero en el mundo hay pueblos y sociedades que están siendo, en algún caso, literalmente masacrados, y en otro caso me pregunto si no se corre el peligro hasta de su propia extinción como pueblos, y de eso poco se habla. ¿Por qué no nos contás un poquito al respecto de esa mirada que es interesante para mí poner en atención de esta audiencia? Sí, muchas gracias. En realidad yo hice mención a un tema que me resulta muy impactante, que es como esa fijación del progresismo argentino en contra de Israel, el Ujú. antisionismo, la victimización constante del pueblo palestino, etcétera, y la simplificación de ciertos conflictos internacionales o ciertos conflictos que ocurren mucho más allá, muy lejos de nuestro país, donde se tiende a poner los buenos y los malos de acuerdo a como nosotros, como ellos les parece que les viene bien. Entonces, a partir de lo que ocurre en Israel, por ejemplo, decir que Israel no quiere vacunar a los palestinos o generar toda una idea de un apartheid terrible y de una victimización del pueblo palestino cuando Israel se defiende de ataques del Hamas, es decir, no ver, por ejemplo, que el Hamas es un grupo de cretinos Sí. que además tiene rehén al pueblo palestino y tomar partido por ciertos grupos en este momento, como lo que pasó también, lo que está pasando con el tema de Ortega, lo que ocurre con Maduro, lo que ocurre con lo que ocurrió con China, que es escandaloso. Ujú. Lo que yo dije fue, básicamente, la Argentina tiene como una selectividad, la Cancillería argentina o el progresismo argentino y el oficialismo argentino tiene una selectividad en elegir aquellos conflictos que le interesan por cuestiones políticas y de agenda política e ignorar otros conflictos como por ejemplo el que yo mencioné de Yemen Ujú. o el de Etiopía, de la región de Tigray, que son conflictos terribles que están teniendo lugar ahora mismo Yemen es la peor tragedia humanitaria del siglo XXI y sin embargo de eso no se habla. Sí, claro, hay que decir que, bueno, en lo que vos estás planteando en el tema de Yemen, en el caso de los hutis y su enfrentamiento, que es esencialmente con los árabes saudíes, lo que está ocurriendo allí es un drama de ribetes diafranos, digamos. No solo se trata de la cuestión bélica, sino de la situación de exterminio por hambre que está sufriendo buena parte de la población allí, ¿no? Sí, es el 80% de la población hoy en día en Yemen depende de la ayuda humanitaria para comer. O sea, es realmente una tragedia, es una hambruna, como vos dijiste, similar a la de Biafra, y sin embargo, bueno, es un tema del que se habla poco. Imagínate, y este es mi punto, ¿no? O sea, es un escenario para también simplificarlo un poco y que sea comprensible para la audiencia, similar al de Siria, Mm. donde tenés Irán y donde tenés Arabia Saudita, tenés a los suníes, tenés a los chiitas, tenés estos enfrentamientos, estas cuestiones de poder, básicamente geopolítico, por cuestiones también de ganar espacios geográficos, y en el medio tenés una población civil que está absolutamente destrozada, con más de 250.000 muertos desde 2015, y sin embargo el progresismo argentino está preocupado por eh, Palestina, ¿no? O sea, donde es como algo muy
Cuando yo lo que dije es, cuando no hay judíos, al progresismo no le interesa, que no puede hacer agenda con eso. Sí. Y en este caso, para mí, en el caso de Yemen, es muy claro, o sea, tenés una tragedia terrible, pero que no es capitalizable en términos de agenda política del kirchnerismo. Sí, sí, concretamente, pero eso aparece realmente casi como una constante, pero además también desde un lugar de enorme ignorancia. Mira, no había terminado el último puntual conflicto desatado por la organización terrorista Hamas sobre Israel y la consecuente réplica, que en TN, en la página, en la web, publican una entrevista con una periodista de Al Jazeera, nacida en Siria, pero que se identifica como palestina, ¿no? Y lo que más me preocupó, lo único que me preocupó, el resto era alguien que pregunta y alguien que contesta, era que al colega no le llama la atención que naciendo en Siria ella sea palestina. Esto tiene que ver con que ninguna nación árabe le da a los palestinos la nacionalidad. Si tus abuelos o mis abuelos del barco que hayan bajado vinieron de donde vinieron, sus hijos automáticamente al nacer aquí van a ser argentinos, y los que llegaron pueden adoptar la nacionalidad argentina y serán argentinos. Ningún país árabe le da la nacionalidad a los palestinos. Hay esta periodista, que es una mujer joven, 26, 27 años, debe ser nieta de los desplazados quizás de la primera o segunda guerra palestino-israelí, y no va a tener nunca una nacionalidad que no sea palestina, es decir, una no nacionalidad, porque los necesitan en esa condición. Sí, exactamente, pero la responsabilidad de eso, el problema para mí es que uno puede analizar los diferentes conflictos que hay en el mundo, y cada vez que uno se adentra en un conflicto va a encontrar múltiples capas, no va a ser fácil simplificar y decir estos son buenos, estos son malos, sino totalmente lo contrario, porque dentro del Hamas también hay posiciones, dentro del Hezbollah, o sea, cada bien tiene posiciones tomadas, tiene internas, es decir, hay un montón de cuestiones. Lo que le impone el gobierno al pueblo palestino es el gobierno palestino al pueblo palestino también es increíble, los tienen de rehenes concretamente. Mi punto es que estas simplificaciones que hace el oficialismo y el progresismo que acompaña al oficialismo son simplificaciones que sirven nada más que a su propia agenda para justificar una postura que hoy vemos que le cuesta la vida a un montón de gente, o sea, una postura que llevan al extremo de traducir en la elección de una vacuna. Es decir, han elegido la vacuna basándose en este tipo de simplificaciones absurdas e ignorantes que no tienen ni pies ni cabeza cuando uno entra en el detalle. Es de una inmadurez increíble, de una falta total de responsabilidad, y tiene consecuencias graves de vida y de muerte para la gente que vive en nuestro país. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahora están surgiendo una cantidad de cuestiones tremendas, y lo que más me preocupa es la desesperación por encontrar una respuesta. Ayer vi varias entrevistas de personas que se presentan del sector científico haciendo propuestas como mínimo extremadamente audaces, diciendo, bueno, se podría aplicar como segunda dosis la de CanSino, bueno, se podría probar con un grupo controlado de 500 personas y ver qué resultado da si la segunda vacuna es de AstraZeneca. Digo, yo soy de los que acepté desde un primer momento que en la emergencia la humanidad era el cobayo de la fase 3, eso está clarísimo. De alguna manera hay que formar conciencia de que eso es así. Ahora ya esto trasciende absolutamente todo. Y por otro lado, hoy vos tenés a millones de argentinos que están esperando la segunda dosis, que los rusos ya dijeron, ¿saben qué? Vamos a tomar una decisión capitalista, digamos, primero nosotros, no va a haber nada hasta que terminemos de vacunar a nuestra propia población, lo cual tiene lógica, en definitiva, para ellos, ¿no? También ahí te habla de otra cosa, y de vuelta volvemos al provincianismo pueblerino ombliguista que tiene este gobierno. Es que no leen los diarios, me pregunto yo, porque realmente el tema de que Sputnik 5, primero que es un fraude en cuanto a temas de papeles, esto se viene discutiendo aquí en Europa, ni se la piensa, porque es como un chiste. Y después, si vamos más allá del tema de que no tiene la aprobación ni de la Organización Mundial de la Salud ni de la autoridad europea, la EMA,
Si vamos al tema concretamente, se sabe hace meses que no tienen dosis suficientes, se sabe hace meses que no tienen segunda dosis. Entonces, también, o será porque yo estoy leyendo las noticias desde acá, desde Francia, pero yo también me pregunto, digo, pero esta gente ni siquiera se toma el trabajo a la mañana de leer las noticias de Internet, porque es como que viven un carpe diem absurdo, cuando vos podés prever. Esto se podría haber previsto, José Luis, eso es lo que yo digo. Esto se podría haber previsto si no estuvieran totalmente imbuidos de manera caprichosa, y yo creo que es por la vicepresidenta y la obsesión que ella tiene de alineamiento geopolítico, totalmente encaprichados con ¿cómo te diría?, imponer una línea ideológica a la compra de vacunas, porque nadie podía ignorar, primero, que la AstraZeneca estaba atrasada en la entrega de vacunas que había priorizado al Reino Unido. El tema, lo que ya creo que lo hemos charlado ya. Sí. Y segundo, que la Sputnik no tenía segunda dosis. Pero si lo sé yo, que no tengo nada que ver, que no soy científica, que me levanto en la mañana y leo el diario. O sea, es que esto también es grave, es la falta de previsión. Ellos tienen el diario de ayer, ellos ven lo que está pasando en Europa. Podemos ver lo que está pasando en Israel. No han tomado en cuenta nada y están improvisando con total irresponsabilidad, caminando sobre el cadáver ajeno, sobre la vida de miles y miles de argentinos. Sí, además con un fenomenal esfuerzo propagandístico. Soy de aquellos que cuando termina el aviso gubernamental diciendo reconstrucción argentina me broto realmente, porque es una tomada de pelo. Pero como bien vos decís, estamos en la era de la comunicación instantánea, ¿no? Si no, nunca nos habríamos enterado que Ginés degustaba un Cabernet sentadito muy cómodo en una hermosa arteria madrileña, o que se reunió con Sigman. Y el gobierno parece estar en la era del diario de papel, ¿no? Donde la portada por ahí te atrasaba 48 horas. Es muy, muy, muy absurdo todo. Es muy impactante, sobre todo cuando uno está como fuera y lo mirás justamente con una visión como un poco diferente por esto que te estoy diciendo. Yo digo, pero esta gente no lee el diario, no tiene a nadie que le lea en inglés, no tiene a nadie que le lea en francés, no tiene a nadie que lea ruso, no tiene... Digo, pero ¿qué clase de análisis hacen de lo que está pasando en el resto del planeta? Y luego esto, ¿no? Utilizar la defensa de Ortega, el posicionamiento con Venezuela, el no votar en como corresponde con la OEA, etcétera, en las Naciones Unidas, no condenar a China por los abusos. Todo eso tiene una relación, o sea, el antisemitismo, de que todo lo que hace Israel es malvado, todo eso tiene una relación con las decisiones que toman. No es simplemente adornos del arbolito de Navidad, son parte de la lógica con la que toman decisiones. Son lógicas que tienen que ver con decir, bueno, estos son mis aliados, entonces yo le compro vacunas a ellos y el resto nada. Hay un capricho ahí, hay una irracionalidad. Yo creo que estamos en manos por sobre todo de una persona que toma decisiones de forma absolutamente demencial, y que hay el resto que acompaña, ¿no? Pero es mi análisis. Bueno, es un análisis que comparten en definitiva muchos argentinos, y que digamos, en líneas generales es una cuestión de sentido común. Lamentablemente, quienes se mantengan en la pervivencia de la idea de que está todo bárbaro, en un tiempo vamos a tener la respuesta, y la respuesta impresiona, porque en definitiva, con una dosis recibida de la vacuna Sputnik, la persona no está protegida realmente del impacto del coronavirus, máxime cuando se está temiendo que la variante Delta comience a circular de manera comunitaria en Argentina. Pero bueno, como siempre, te agradezco enormemente el tiempo. Sí, decime. No, solo una última cosa que me parece muy importante. Las víctimas invisibles de todo esto son los niños y los adolescentes y los jóvenes. No se los va a poder vacunar. Por ejemplo, yo aquí en Francia este viernes ya vacuno a mi hija de 17 a mi hija de 14. Claro. Es decir, los chicos que tienen problemas, comorbilidades, que son vulnerables, no tienen vacunas.
los chicos se han quedado sin escuela por meses y meses y meses. Aquí en Francia ha habido solamente 15 o 16 semanas sin escuela en comparación con las prácticamente 55 o más semanas en Argentina. Y hay una epidemia de problemas psicosomáticos, psiquiátricos, chicos que han sufrido el encierro, cosas terribles. Y lo que yo veo también es esto, ¿no? Como no votan, ¿a quién le importa? Esa es también, porque las únicas cifras que les importan al oficialismo son las cifras de sus cuentas bancarias, imagino, y las cifras de las encuestas. Los niños no son variable de ajuste en las encuestas. Solamente cuando los padres se hartan de no poder mandarlos a la escuela, ahí reaccionan. Mientras tanto los sacrifican, los tienen en el altar de sacrificio. Y eso es una cosa que yo quiero llamar la atención. Ojo con lo que se está haciendo con los chicos, ojo con lo que se está haciendo con la niñez, que es realmente algo muy, muy grave. Pero bueno, también es. Gracias por dejarme decirlo. No, por supuesto, y es valioso y por eso recurrimos a vos, pero además quiero completar esto en un cierre que estoy seguro vamos a compartir. La demolición del criterio de la educación como un instrumento de superación no es nueva en este grupo político argentino. Yo recuerdo, insisto en recordarlo ante esta audiencia, que esto empezó con el abuelo de Santiago Cafiero, con Antonio siendo gobernador, cuando se dio la primera instrucción a las directoras de escuela de que no podía haber repitentes. Es un objetivo político, no es algo que está pasando ahora. Es un objetivo político. Es de larga data, las alpargatas, sí, libros, ¿no? Claro. Yo personalmente, mi mamá era geóloga, era doctora en geología y era profesora de ciencias exactas en los años 70. Y por ejemplo, a mi mamá la perseguía Montoneros por dar bibliografía en inglés, porque era de cipayos, claro, imperialistas, dar bibliografía en inglés, y la tenían amenazada. Es decir, hay toda una larga tradición de como dijiste, no sé si es antieducativa o de... No, yo creo que es una concepción político-ideológica de dominio. No por nada son rosistas y odian a Sarmiento. No es casualidad. Te agradezco enormemente, buen día allí en Francia, gracias. No, gracias a vos y cariños a todos por allá. Hasta luego. Muy amable. Albertina Peterberg es una argentina que trabaja para Naciones Unidas, reside actualmente en París, es muy activa en las redes sociales y hemos compartido este tramo con ella hablando de estas cuestiones centrales. La hora es la hora 8:37 en el territorio nacional de la República Argentina.